Hola, ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? ¿Todo bien? espectacular, Inge. Bien, Bueno, profe, todo bien. está bien entonces. Nos quedamos en... Habíamos dicho hornos de arco directo e indirecto. Y había tres sistemas para producir el arco. Uno era el arco no pasa por el baño, sino por el que salta los electrodos, o sea, salta entre los electrodos. Y el único uno de este tipo que vamos a utilizar es el basculante, habíamos dicho. Tiene un eje que le sostiene la estructura para bascular el horno y de esa manera se pueda verter el líquido fundido. Puede ser monofásico o trifásico. Normalmente lo de monofásico oscila entre 25 y 250 kilogramos. Empleado para fundir hierro y metales no férreos como cobre, latones e incluso el níquel. El tiempo de duración oscila entre 30 a 60 minutos. En lo más moderno, el balanceo es producido normalmente por un motor, al que conmutador en fin de carrera invierte el sentido de su marcha y producen el balanceo característico. O sea que es importante también tener en cuenta la utilización de los fines de carrera. Es decir, normalmente esto tiene un circuito lógico y temporizador de tal manera para controlar el vertido del material fundido. Y una vez que termina entonces, que uno ajusta el temporizador e invierte el sentido de giro del motor y el, recupera su condición normal de operación del horno. El arco se cierra entre los electrodos y el baño a través del cual pasa corriente y tiene el inconveniente de que la solera debe ser conductora, generalmente construida con ladrillo de magnesita y resulta frágil por lo que actualmente queda en desuso. El arco entre los electrodos por intermedio del baño son los hornos más empleados, aunque se construyen monofásicos, también trifásicos. Y la cuba cilíndrica revestida con un material ácido básico que reposa sobre ladrillos aluminosos ordinarios. La bóveda revestida de ladrillos de sílice que resiste a temperatura hasta 1600 grados centígrados. Y también es desplazable para facilitar la carga. El cierre de estos hornos es hermético, normalmente para que pueda alcanzar la temperatura. Y el tiempo deseado, si no se cierra la puerta, entonces no cumple esas condiciones y tarda mal el tiempo de fusión del metal. El, bueno, el otro tipo de horno, el que es de inducción, también eléctrico, en el que el calor es generado por calentamiento por inducción eléctrica de un medio conductivo en un crisol alrededor del cual se encuentran arrolladas bobinas magnéticas. Se distinguen actualmente tres clases de horno de inducción.
lo de baja frecuencia, alta frecuencia. Y hay que tener en cuenta las ventajas de los hornos de baja frecuencia con respecto al de alta frecuencia. En el sentido de que tiene menor dispersión de flujo, calentamiento más rápido, uniforme y rendimiento térmico más elevado, no es necesario el anillo cerrado para la puesta en marcha. Y el metal se carga en masa, lo que facilita las operaciones metalúrgicas. Tiene el inconveniente de su elevado costo de instalación, que encarece la necesidad de instalar condensadores para mejorar el factor de potencia, que es muy bajo. Esto es importante tenerlo en cuenta como electromecánico y electricista que van a hacer. Cuando están instalados muchos equipos electrónicos, normalmente aparece el factor, tenemos que hablar del factor de potencia y también de los armónicos que introducen en la red. Y eso, por supuesto, hay que mejorarlo, ¿no? El rango de frecuencia de operación de los hornos de inducción va de 10 kHz en función del metal que se va a fundir y dependiendo de la capacidad del horno y la velocidad de fundición. Y esta frecuencia puede llegar hasta los 3000 Hz cuando es más rápido. El horno de inducción en funcionamiento normalmente emite, como cualquier equipo electrónico, un zumbido cuya frecuencia puede ser utilizada por los operarios con experiencia para saber si el horno funciona correctamente o que la potencia o a qué potencia lo está haciendo. Normalmente el operador de cualquier tipo de máquina a oído ya le tiene, ya maneja el tipo de operación de sus maquinarias. Entonces, cuando nuestros operarios nos dice, nos está observando algo, tenemos que prestar atención en esas cosas, en esas observaciones y por supuesto analizarlo. Normalmente ese tipo de observaciones provendrá de aquellas personas de cierta experiencia. Por supuesto, no, a los inexperientes no le vamos a hacer caso. O sea, hay que saber manejar la información, ¿verdad? Los hornos electrónicos. En los hornos electrónicos, el calor, o sea, otra cosa, los hornos eléctricos de inducción se emplean cada día más para la fusión de metales, porque tiene un rendimiento más elevado por generar calor únicamente en la masa metálica a fundir. Las corrientes electromagnéticas que circulan por el metal producen movimientos en la masa fundida que uniformizan su composición. La temperatura puede regularse con gran precisión y las pérdidas por volatilización y oxidación son muy reducidas. Acá teníamos los hornos electrónicos. El calor se produce por vibración molecular del cuerpo que se trata de calentar cuando es sometido a un fuerte campo de radiación electromagnética de alta frecuencia. Estos hornos también denominados pérdidas dieléctricas se emplean para aplicaciones para las que sus cualidades físicas la hagan superiores.
Desde el punto de vista técnico, eh, con respecto a los demás hornos, compensa el costo de la fusión. Bueno, también existen los hornos eléctricos de resistencia, que puede ser eléctrico de resistencia de crisol o reverbereo. Eso no aparece acá, pero le estoy mencionando. Bueno, eh, ¿hay alguna pregunta, consulta? Profe, una pregunta. Sí, ¿Cuál sería la potencia así de referencia así, de funcionamiento de estos hornos eléctricos? depende mucho de qué aplicación va a tener, ¿verdad? ¿Dónde se va a utilizar? Y de la temperatura máxima que pueda llegar. Normalmente en los talleres de mecanizado o de donde se hace algunos tratamientos térmicos, dependiendo del tamaño, puede llegar a, digamos, unos 1600, o sea, unos 600 grados centígrados, más o menos 600 a 700 grados, lo máximo que llega. Está alrededor de los 10 kilovatios más o menos. Pero en la parte, cuando estamos hablando de siderúrgica, puede llegar hasta 600, entre 50 a 60 MVA. O sea, son ya bastante grandecitos ese tipo de horno. Pero en la parte también podemos hablar de cómo es los hornos que utilizan para la parte de procesamiento de alimentos. Y eso normalmente no son de muy elevada potencia, ¿verdad? Pues no se necesita mucho tiempo o sea, no se necesita mucha corriente. No se utiliza mucha corriente como para llegar al punto de fusión. Porque normalmente nosotros vamos a calentar los alimentos entre 150 a 200 grados más o menos. Si nosotros no controlamos inclusive ese periodo de temperatura, nosotros tenemos o sea, ese rango de temperatura, si no se controla adecuadamente, bueno, eso ya vendrá por la experiencia de la persona que lo maneja. Por ejemplo, para el procesamiento de pizza, si la persona no está muy consustanciado con su equipo, entonces puede darle más temperatura o puede darle un mayor tiempo y el producto sale todo, digamos, quemado. Todo depende de la operación, o sea, del operador, porque el operador al final de cuentas el que va a manejar estos datos, como cualquier otro equipamiento que está a cargo de un individuo. El operador que eh, le va a dar la información correcta. Por supuesto, tienen que saber sacarle también esas observaciones, porque normalmente son muy renuentes, principalmente no solamente en nuestros medios, en otros medios también la gente son muy quisquillosos para darle la información al encargado o sea, la gente que consultan ciertos datos, ¿verdad? Salvo Salvo que se elabore alguna planilla de control, entonces cambia de aspecto. ¿Por qué? Porque normalmente el, ahí se va a fijar tiempos y
en que el individuo va a estar tomando notas. Entonces, eso puede uno procesar en forma estadística y después sacarle un promedio, ¿verdad? Y en todas las operaciones eso va a ocurrir, no solamente en este tipo de horno. En operación de maquinarias también tiene que saber procesar los datos. Para ello es importantísimo la elaboración de planillas de control, principalmente para mantenimiento de los equipos. Caso contrario, ustedes no van a poder estimar el tiempo de trabajo de sus maquinarias. Y el mantenimiento es fundamental, cualquiera sea el equipo, ya sea mecánico, eléctrico, electrónico. Tiene su periodo de control y cuando llega a su periodo de control se tiene que revisar todo lo que indica el manual de operación de ese equipo. ¿Estamos? Ok, ¿Está, gracias. está contestada la pregunta? Profe, Bien. ¿por qué cuando tipo trabaja sobre baja frecuencia calienta más rápido, profe? ¿No sería tipo tendría que ser al revés, cuando es mayor frecuencia calienta más rápido? Depende pues, de qué tipo de material. No todos los elementos, no todos los elementos se comportan de la misma manera con la naturaleza del el elemento que va a fundir. No, es que va a ser, va a calentar más rápidamente o va a fundir más rápidamente. ¿Estamos? Porque Bueno, depende otra vez de su frecuencia de operación. Depende de la frecuencia de operación y de la corriente que va a circular. Entonces, no están así. No es que lo de baja frecuencia calienta más rápido. Puede ser más rápido y uniforme es cierto, con un elevado rendimiento, ¿verdad? Y va a depender también en qué tipo de operaciones es más adecuado utilizar. ¿Estamos? Porque depende de los componentes también de los equipos que está manejando una frecuencia a otra. No es tan fácil, hay eh, que analizarlo bien eso. ¿Estamos? sí, profe. Profe, y cuando el horno por ejemplo, va a operar a una frecuencia, que alta frecuencia, ¿verdad? Y que va a ser diferente a la frecuencia del suministro de la red de la electricidad. ¿Cómo sería así? ¿Qué equipos se deben usar para cambiar la frecuencia? Normalmente estos equipos tienen conversores de frecuencia. O sea que tienen dispositivos controladores para variar la frecuencia. Así como ustedes conocen, para variar la velocidad de un motor, para el arranque de un motor de cierta potencia, normalmente de corriente alterna, se utilizan los reguladores de frecuencia, de Ah, tal ya. manera eh, para que le induzca mucha corriente en el arranque de ese motor, dependiendo de su potencia. Lo que le llaman el soft starter. No sé quién trabaja por ahí en Record y ella nos puede traer catálogos y que reparte entre los compañeros, ¿verdad? Pero los source starters son elementos variadores de frecuencia para el arranque de los motores de cierta potencia mayores que los 5 kilovatios. Como creo que ustedes están dando el reglamento de baja tensión y de media también tengo entendido. Entonces, el sistema eléctrico, o sea, la concesionaria de energía eléctrica
En este caso, Ander, no sé cómo estará ahora los controles, pero anteriormente exigía, por ejemplo, los métodos de arranque para reducir la corriente de arranque de los motores de cierta potencia. En instalaciones eléctricas seguramente ustedes vieron eso. ¿Cuáles son los métodos para reducir la corriente de arranque de los motores o sea, los métodos de arranque de los motores mayores que 5 HP? O los motores grandes. ¿O no dieron en instalación eléctrica esos datos? No dimos todavía, profe. ¿Ah? No dimos todavía eso. ¿De instalación eléctrica? Próximo semestre vamos a ver, profe. ¿Eh? Próximo semestre vamos a ver, profe. En el noveno. Octavo, profe. Octavo. Ustedes están en... ¿Ustedes Séptimo acaso no semestre. están en el octavo? Séptimo, profe. ¿Eh? Séptimo semestre. Séptimo. Ay, ay, ay. Bueno, a la pucha, yo tenía como octavo semestre ustedes. Máquinas térmicas. En instalación eléctrica. Y es importante que ustedes también pregunten eso. Y mantengan el reglamento de baja tensión. No sé si el de ANDE o el de INTN, porque actualmente INTN ya está administrando el reglamento de baja tensión. Es decir, ustedes tienen que conocer ese reglamento para poder obtener el registro para instalación eléctrica. Porque ahí tienen ustedes una serie de informaciones, ya sea de conductores, capacidad de corriente de conducción de los conductores, la cantidad de conductores que tienen que ir por ductos. No es que así, graciosamente, uno tiene que cargar los ductos. Todo está, digamos, reglamentado. Y en ese caso también está reglamentado el arranque de los motores. También está reglamentado el, con el coseno phi promedio mensual que ustedes tienen que manejar. Y caso contrario, si el factor de potencia promedio es menor que 0,92, si mal no recuerdo, ustedes tienen que elaborar tienen que calcular el reactivo de su sistema eléctrico, y de acuerdo a ese reactivo tienen que calcular los bancos de capacitores que tienen que instalar, o sea, la capacidad que tienen en capacitores que tienen que instalar en su instalación, ya sea de microfaradio, nanofaradio o microfaradio o faradios. Entonces ustedes tienen que calcular ese reactivo, y esa capacidad reactiva tienen que instalar en su sistema eléctrico, y tienen que saber dónde instalar también. Tienen que conocer de acuerdo a la capacidad, la corriente que va a circular por esos condensadores y las protecciones que tiene que tener ese circuito. No es que así nomás tienen que, o sea, que sale todo, no. Tienen que hacer cálculos. ¿Y qué tipo de compensación reactiva le van a instalar en su instalación? Ya sea, Capacitiva. ¿cómo? Capacitiva. Compensación reactiva, dije. Y capacitiva, ¿por qué? Porque casi en las instalaciones tenemos mucho inductivo. Y para mejorar el inductivo, nosotros tenemos que instalar bancos de capacitores o capacitores. Supongamos que estamos en una industria y tenemos siendo horno ahí instalado. Entonces nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer
cuál es la potencia activa de ese equipamiento y la reactiva. Y de acuerdo a la reactiva, entonces se instalan, si son de inducción, hay que tener mucho cuidado también porque tienen que mejorar su factor de potencia y como también de esa manera están también en cierta medida controlando también el armónico del sistema. Hasta eso tienen que verlo. Todo eso está reglamentado. Entonces, en instalaciones eléctricas tienen que, en lo posible, tienen que preguntar esas cosas. ¿Y qué tipo de compensación reactiva, capacitiva en condensadores ustedes van a instalar? Si va a ser manual, si va a ser automática o semiautomática, si va a ser centralizado o no. Todas esas cosas tienen que tener en cuenta. Y si están en una industria, si va a tener generador de emergencia, ¿dónde van a ubicar su banco de capacitores? Porque si tienen generador de emergencia, ¿para qué van a mejorar o sea, los generadores de emergencia van a trabajar en forma circunstancial para cuando haya corte de energía? Entonces, tienen que saber dónde ubicarlo, a partir de dónde realizar la compensación reactiva. ¿Estamos? Hola, ¿me escucharon? Sí, profe. Porque ustedes están dando, bueno, ya hubieran dado en circuito eléctrico, vieron cómo el comportamiento de la bobina, el comportamiento del capacitor, y en instalaciones eléctricas, que ya sea domiciliarias o industriales, tienen que ver esos detalles y pregunten, no se callen. Porque muchas veces no queremos preguntar y está en el reglamento. Y ustedes para tener sus carnet tienen que rendir eso. Por más que van a ser ingenieros también tienen que conocer porque tengo entendido que hay un test para la gente que van a rendir por primera vez para que se le pueda dar su carnet de habilitante de instalaciones eléctricas. Pues normalmente ustedes el ingeniero está como para categoría A. Entonces tiene que conocer reglamentaciones, si no, ¿cómo va a tener una cierta categoría? O sea, ¿cómo le van a categorizar? ¿No? Y eso va en todos lados. Si van a, si van a la municipalidad o si van, no sé cómo se manejará una vez que entre el Ministerio de Minas y Energía. También no sabemos qué reglamentaciones saldrá de esa unidad administrativa. Entonces tienen que munirse de esos datos. Además del pliego de bases, el pliego de tarifas. En algunos casos, creo que el pliego de tarifas número 20, pero está ya también en vigencia la 21. Eso también ustedes tienen que conocer y tienen que dar en alguna materia, no sé en qué materia, pero me imagino que en instalación eléctrica tienen que ver eso, porque los reglamentos tienen que conocer, porque ahí está el ABC del trabajo que ustedes van a realizar. Y en este caso particular, si van a instalar hornos, tienen que conocer cómo se va a instalar y qué correcciones se tienen que hacer para que no le afecte a la instalación de la industria donde está instalada, donde va a trabajar estos aparatos. Inclusive, se tiene que contemplar los tipos de soldaduras eléctricas y de inducción que tienen la industria metalúrgica. Porque existen los equipos de soldadura de arco que pueden ser eh, sincrónicos, como también puede ser de inducción, o sea, a través de transformador.
Entonces, tienen que conocer también qué tipo de equipo de soldar eléctrico tienen. O es una soldadura, equipo de soldadura TIC o MIG. Son cuestiones que seguramente en tecnología mecánica ya vieron, hablaron, no sé. Pero es interesante que pregunten ese tipo de cosas cuando están viendo en estas materias. Pues van a ser materias pendientes que va a ser triste que no, que vayan pasando con dudas. Y cada vez se está volviendo más exigente nuestro mercado y principalmente para el ingeniero, que tiene que estar metido en cualquier lado, entonces tiene que saber, no tiene que pensar solamente que va a estar en Andes, tiene que pensar que puede que la circunstancia dé y trabajen por su cuenta. Y cuando trabajan por su cuenta, sí, tienen que conocer tienen que conocer muchísimas informaciones. Inclusive, el, en esta alta altura todavía no dan, pero tienen que conocer también el aterramiento de la instalación. ¿Cuántos ohms va a tener? No, no, hay que clavarnos a cualquier caño de agua, prender los cables para que sirva como tierra, ¿no? Es así. Tiene todas sus reglamentaciones. Pero eso como ustedes como ingenieros tienen que saber. En nuestra casa hacemos un salambí, ¿verdad? Pero si van a trabajar en una industria, si van a trabajar en un edificio, tienen que contemplar todos esos datos. Inclusive de acuerdo a la carga, los tableros que van a colocar, hay que todo encimado también te van a estar colocando. Le digo estas informaciones ya que va un poco de la mano con el tema que estamos tocando. Por eso nada más me tomo este atrevimiento también con ustedes para llamarle la atención que en el día de mañana le va a servir. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ok, profe. Una pregunta. Perfecto, Inge. ¿Qué serían, por ejemplo, qué serían las armónicas y en pocas palabras? Las armónicas son como en corriente alterna hablamos de la sinusoide, ¿verdad? Y esa Sí. deformación de la sinusoide son deformaciones que aparecen en un sistema eléctrico cuando aparecen los armónicos. Entonces se deforma esa sinusoide. Si ustedes ven la explicación de corriente alterna, van a ir viendo esas cosas. E inclusive, no sé si ustedes ya dieron máquinas eléctricas, pero en máquinas eléctricas, los transformadores, los terciarios, los transformadores tienen justamente un delta por donde tienen que circular. Por un lado, los cortocircuitos y o sea, las corrientes de fuga. Y también los armónicos que tienen que concentrarse dentro de ese triángulo, dentro de esa delta. ¿Se entiende? Hola. Sí, Inge. Son cositas que no sé si dieron ya máquina eléctrica, pero es importante que pregunten a por qué los transformadores de potencia tienen un delta como terciario. ¿Y cuándo lleva eso? ¿Para qué casos? Entonces máquinas eléctricas tienen muchísimos temas que tienen que ir anotando preguntas y preguntando, porque en central eléctrica ustedes necesitan saber esas cosas. ¿Estamos? Ok, bro. ¿Hay alguna otra consulta? Servimos, Os. Sí, bro. Servin. ¿Por qué, bueno, cuál es el tema que no pudiste bajar de la plataforma? Viste que la clase de cogeneración tiene una parte presentación y otra parte de material de lectura. El material de Sí. lectura sí puede descargar, pero el presentación nomás me pide acceso.
Y a los demás les pide también la misma cosa. Sí, profe, lo mismo pide. Sí, profe, pide. Ah, bueno, voy a revisar un poco otra vez porque voy a entrar entonces en el Google Drive para ver qué pasó. Estamos. Y les doy el aviso a través de Marcos. ¿Estamos? Ok. Bueno, Sí. se está terminando nuestro tiempo. Quiero que tengan en cuenta esas informaciones extra que aparentemente no viene al caso, pero va de la mano también con con la instalación eléctrica de los hornos de los hornos eléctricos. ¿Estamos? Profe, y referente al examen, profe, ¿Cómo? el otro lunes es otro examen. El lunes. Sí. A la pucha, no sabía yo. Bueno, voy a averiguar un poco. Y bueno, va a ser el mismo sistema otra vez. Van a tener que hacer las preguntas múltiples. No sé cuántas posibilidades nos va a dar esta vuelta. Porque se está hablando de una posibilidad solamente. O si va a ser de dos posibilidades, eso vamos a estar hablando día antes del examen, ¿verdad? Debí avisar eso. Y si me estoy olvidando, entonces pregúntenme, por favor. ¿Estamos? Dale. No se Profe. olviden, por favor.